presentado exámenes de residencia varias veces, pero no sueles pasar. Te propones estudiar un buen tiempo al día, estudias bastante tiempo, te propones estudiar una cierta cantidad de temas, pero no logras cumplir con todos y con los que logras cumplir no ves los resultados, no retienes la información y aparte en simulacros no es tu mejora. Quédate hasta el final del video porque te va a mostrar paso a paso cómo puedes hacer para que realmente logres que te rinda el tiempo al estudiar y evites perder tu tiempo estudiando para tu examen de residencia. Y este video, este archivo, puedes descargarlo acá abajo en la descripción para que lo puedas revisar con más detalle. Pero arranquemos hablando del concepto de tiempo. Si estamos hablando de optimizar el tiempo para evitar dejar de perder el tiempo, tenemos que hablar de una diferenciación entre tiempo absoluto y tiempo relativo. Digamos que el tiempo absoluto sería la cantidad de tiempo que pasa en el reloj, ¿sí? Pero el tiempo relativo es cuánto realmente estamos estudiando. Porque al final del día, uno puede decir que tiene muchas ocupaciones. Por ejemplo, digamos que estás trabajando, tienes dos trabajos o tienes uno de medio tiempo porque te acabas de pasar. En realidad, todo lo que trabajes no cuenta para tu objetivo de pasar a residencia. Sí cuenta para otras cosas, pero para tu objetivo de pasar a residencia no. Así que tienes que quitarte esa percepción de que ese tiempo que estás estudiando, digo, que estás trabajando, cuenta para lo que estás queriendo hacer. Pero acá es donde llega este concepto del presupuesto de tiempo. Probablemente tengas un presupuesto de dinero o más o menos sepas cómo manejar tus finanzas, pero no sepas cómo manejar tu tiempo. Y es muy curioso porque así como Shannon Maguire dice, money comes and goes, but time only goes. El tiempo que pareciera ser más valioso no lo manejamos como si fuera realmente más valioso. Y ahí es donde es necesario contestarnos esta pregunta. ¿A qué es a lo que estás dedicando tu tiempo? Porque uno puede tomar decisiones con base en percepciones, pero eso no es lo que haces tú con tus pacientes. O sea, tú no es un paciente entrar a la puerta y le dices, ah, tiene una infección urinaria, sino que sigues un procedimiento y tomas decisiones con base en datos, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos acá. Necesitas tomar decisiones con base en datos. Y por eso es que lo que necesitas hacer, primera tarea que te dejo después de este video es, toma simplemente un cuaderno, hazlo sencillo, keep it simple, anota cada media hora a qué estás dedicando tu tiempo. Y no cambies tu rutina en absoluto. Haz exactamente lo mismo que sueles hacer. Y ahí es donde vas a tener una idea de cuánto tiempo efectivamente estás estudiando. Porque yo puedo decir, estoy estudiando, pero si me la paso con el teléfono acá, pues realmente no estoy estudiando. Y acá es donde viene esto, que es el proactive versus reactive paradigm. Muchas veces uno le da mucha importancia a reaccionar a las pequeñas cosas del día a día, pero reaccionar a esas pequeñas cosas lo mantiene a uno en el mismo lugar. Si quieres tener un progreso real cuando se trata de pasar a residencia o de pasar tu examen de residencia, tienes que invertir la mayor cantidad de tiempo posible siendo proactivo, siendo proactiva, enfocándote en qué es exactamente lo que tienes que hacer para avanzar, en seguir un método específico, un paso a paso específico. Y acá es donde vamos a evaluar esta diferencia. ¿Cuánto predije yo que iba a estudiar? Por ejemplo, digamos que me propongo estudiar 4 horas al día después del trabajo. ¿Y cuánto tiempo de ese realmente dediqué a estudiar? Ahí vamos a obtener, si lo quieren poner en términos relativos, un porcentaje. Tendríamos el tiempo predicho en el denominador en la parte de abajo y en el numerador tendríamos el tiempo efectivo. ¿Qué porcentaje de tiempo realmente estás dedicando? Porque si estás dedicando un 50-60%, estás perdiendo prácticamente la mitad de tu tiempo supuestamente
dedicado a estudiar. Y ese es el primer campo a optimizar. Pero aparte de eso hay que tener en cuenta los aspectos que impactan el tiempo efectivo de estudio, cuyo objetivo obviamente es maximizar. Si maximizamos el tiempo efectivo de estudio, pues al final del día vamos a lograr tener mejores resultados. El primero, evidentemente, es la concentración, que distintos autores, distintos investigadores de temas relacionados con el aprendizaje lo asocian con la memoria de corto plazo, porque al final del día, a lo que tú le prestas atención es pues más probable que recuerdes. Si yo te pregunto, hace 2 horas cómo sentías tus pies, probablemente no me vas a poder decir con exactitud qué sentías. Porque si bien tenemos una muy buena memoria, tenemos una mucha mejor manera, mucho mejor forma, bueno, en fin, una mejor forma de olvidar las cosas. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Pues lo que significa es que si bien somos capaces de recordar cosas, somos mejores olvidando cosas. Porque imagínate que no fuéramos capaces de olvidar las cosas. No podríamos lidiar con nuestra existencia. Pero entonces lo que hay que hacer es buscar centrarnos en las cosas correctas. Y ahí es donde ya pasamos a la memoria, porque una vez nos centramos en las cosas correctas, tenemos que enfocarnos en la memoria, pero primero entendiendo cuál es la diferencia entre aprendizaje y memoria. Uno cree que aprendizaje y memoria son lo mismo, la realidad es que no. El aprendizaje es adquirir conocimiento. Acá es donde mucha gente se queda y por eso no retiene información. Mientras que la memoria es la retención de conocimiento. Y el problema es que las estrategias de estudio tradicionales solamente se enfocan en el aprendizaje, solamente se enfocan en, deme información, eh, acá está el libro, acá está el video, acá está el manual, lo que sea, ¿sí? Pero no se enfocan en esto. ¿Y qué necesitas para tu examen de residencia? Esto, ¿no? Y para que seamos más ilustrativos respecto de lo que significa el aprendizaje y la memoria, veamos esto. Entonces, si nos fijamos acá, vamos a poder darnos cuenta de lo siguiente, y es que en términos de lo que suele pasar acá, pues tu situación actual es más o menos la siguiente. Lo primero es que evalúas si sabes algo o no. Digamos que sabes que, no sé, IU es un tema que te cuesta trabajo o que no sabes muy bien. Y como no lo sabes, te dedicas a ver un video o leer un manual y haces un resumen, haces un resultado resaltado o un subrayado, porque así es como te han enseñado desde el colegio a hacerlo. Te han enseñado a, el profesor dice algo y tú lo anotas. En la universidad el profesor decía algo, tú lo anotabas, tenías excelentes notas en la universidad porque solamente te evaluaban pocos temas, pero acá cuesta mucho trabajo porque pues el examen no es de estudiar 2 temas y luego presentarlos, sino que es estudiar muchos temas y luego presentar el examen. Pero digamos que sí lo sabes, digamos que es un tema en el cual estás confiado, confiada, digamos que te gusta medicina interna y sabes muy bien de hipertensión. Entonces, ahí te haces la siguiente pregunta. ¿Lo recuerdas después de mucho tiempo? Si por alguna razón no lo recuerdas, ahí es donde te dedicas a repasar o a releer. Y este resumen, este resaltado, este subrayado, más la relectura o el repaso, pues son unas de las estrategias más poco efectivas de estudio, de acuerdo con la evidencia científica, no programación neurolingüística, ¿sí? Pueden revisar este estudio de Don Losky y colegas en el 2013, en donde justamente hablan de eso. Y
Digamos que otro punto negativo que tiene lo que estás haciendo, que pues obviamente no es tu culpa porque nadie te enseñó cómo estudiar, es que cuando recuerdas algo, igual mantienes esta información aislada, contrario a cómo funciona el cerebro. El cerebro no funciona como un montón de cajas donde se guarda información que no están relacionadas entre ellas. En realidad, el cerebro funciona como un montón de piezas de información juntas que se van conectando entre ellas. Y básicamente esto termina derivando en una gran pérdida de tiempo. ¿Por qué? Pues porque no aprovechas el efecto de bola de nieve que puedes generar, en donde aprendes un tema y como sabes más, pues ese tema te ayuda a estudiar los siguientes, sino que por el contrario, esta pérdida de este material que estudias te lleva a perder el tiempo porque no lo usas y te toca cada vez que arrancas a estudiar un nuevo tema, volver de cero, ¿sí? Y eso es lo que pasa con tu situación actual. Y pues evidentemente es problemático, ¿no? Porque se trata de optimizar el tiempo. ¿Cuál es mi propuesta? Que es una propuesta basada en evidencia científica, que es una propuesta pues que le enseñamos a nuestros estudiantes en mi programa para presentar exámenes de residencia de una mejor manera, subir puntaje, retener mejor la información. Pues de esta manera, implementando el Cognitive Data Integration System, que es mi sistema de estudio. Y acá, digamos que nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Sabes algo? Es decir, aprendizaje. Si no, no nos vamos a hacer esto. No tiene sentido hacer esto. Pero vamos a enfocarnos en esto, que es lo que nosotros llamamos la Cognitive Challenge. ¿Qué significa eso? De acuerdo con la evidencia científica, uno en la memoria de corto plazo solamente puede mantener 4 elementos a la vez que interactúan entre ellos, lo cual significa que tenemos un límite muy bajo de tolerancia, entre comillas, a la información nueva que estamos queriendo adquirir. Y por eso es que cuando el resumen, el resaltado, el subrayado lo intentas usar, pues no te funciona porque estás intentando con muchos más elementos de los que deberías a la vez. Acá nosotros nos enfocamos en que esta challenge, este reto, sea el indicado para que puedas transferir tus memorias a largo plazo. Y eso lo hacemos, pues, buscando aprender un elemento a la vez y luego de eso, haciendo relaciones entre los elementos. ¿Sí? Y cuando hacemos esto, pues luego pasamos al siguiente paso, que es preguntarnos si realmente lo recordamos, si esa información está realmente en la memoria de largo plazo. Si no, recolectamos datos. ¿Por qué recolectamos datos? Porque los datos son la mejor manera de cambiar el comportamiento y de tomar decisiones. Es muy fácil tomar decisiones con base en percepciones, pero los datos realmente son los que nos permiten tomar las mejores decisiones. Y por eso es que en este caso recolectamos los datos de, bueno, listo, no logré retener. Y acá nos devolvemos al primer paso. Y evaluamos, ok, ¿fue porque intenté recordar más de un elemento a la vez? ¿O fue porque las relaciones que utilicé no fueron tan buenas? Y repito el proceso. Esto obviamente está basado en evidencia científica. Pueden revisar estudios de John Sweller o de el ciclo de reflexión de Gibbs. Ahí pueden buscar estos dos autores. Pero digamos que sí lo recuerdas, ya sea en el primer intento o después de una iteración. Pues lo integras al sistema. Por eso es que esto se llama Cognitive Data Integration System. Porque primero nos enfocamos en la Cognitive Challenge, en que el reto cognitivo sea óptimo.
Luego, recolectamos datos y luego lo integramos al sistema. ¿Sí? ¿Qué significa integrar al sistema? No hacer lo mismo que hacíamos acá, de que aprendíamos algo y se nos olvidaba cuando estamos estudiando otro tema, sino que usamos lo que estamos aprendiendo o lo que ya sabemos, sea relacionado con medicina o no relacionado con medicina, para retener nueva información. Y usamos esto que la evidencia científica ha mostrado que es muy útil, que es el conocimiento previo. De acuerdo con la evidencia científica, el conocimiento previo es el responsable de alrededor del 30% de los resultados de aprendizaje, lo cual significa que cuando tú estás usando tu conocimiento previo, estás mejorando tus chances de que la nueva información la retengas y vas a ahorrar tiempo porque, uno, puedes hacer mejores relaciones cuando se trata de estudiar otros temas, pero dos, aparte de eso, pues no vas a tener que volver a invertir tiempo intentando estudiar temas particulares. Aparte de eso, obviamente, pues esto tiene una incidencia muy grande, que es la información correcta. Uno cree que la información correcta al momento de estudiar es lo más importante, pero la realidad es que no. Yo diría que tiene un impacto de entre el 10 y el 20%, y la razón es sencilla. La información no es la que va a presentar el examen. Tú vas a ser la persona que va a presentar el examen. Y aparte de eso, o sea, una persona que tiene la información adecuada y correcta, pues no suele tener buenos resultados solo por el hecho de tener esa información, porque inciden muchos más factores. Así que si estás solamente enfocándote en eso, pues ahí hay un problema, ¿sí? Porque la fijación excesiva en la fuente de información lleva a malos resultados, por la razón que te acabo de explicar. Y aparte de eso, eso impide que te enfoques en tus habilidades individuales y eso evita, pues, que oportunamente intervengas tu comportamiento para tener mejores resultados. Porque al final del día, por estar enfocado en las cosas incorrectas, te das cuenta de las falencias que tienes solamente al momento del examen. Y eso lleva a frustración, la frustración lleva a falta de motivación y la falta de motivación lleva a tiempo perdido porque, pues, ¿quién quiere estudiar cuando no está motivado? Por culpa de la frustración. Evidentemente, un buen punto de partida sería, para evitar perder el tiempo, para evitar la frustración, para evitar la falta de motivación, revisar este video en donde te muestro paso a paso mi método de estudio basado en evidencia científica para retener información para tu examen de residencia. O si ya escuchaste suficiente, pues simplemente agenda acá abajo una llamada con mi equipo. Nos vemos en el siguiente video.